Que la bendición de la presencia de Dios te acompañe en este día y que en este momento, al compartir su palabra, le podamos permitir a nuestro Padre Eterno que traiga a nuestro corazón mensaje celestial. Y el tema de la semana es poderosos en la oración. Oraciones de siervos de Dios, hijos e hijas del Rey Altísimo que quedaron registradas en su santa palabra y que son de enseñanzas para nuestra vida espiritual. Y en esta ocasión quiero invitarte para que reflexionemos en la oración de Esdras, este siervo, este líder de Dios del pueblo de Israel, que la encontramos allí en su libro de Esdras, capítulo 9. Pero antes de compartir algunos fragmentos de la oración de Esdras, quisiera que podamos hablar acerca del contexto de esa oración. Y es en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba regresando del cautiverio. Aquellos 70 años del cautiverio babilónico habían terminado y ahora con el imperio de Medo-Persia se les permitía a los israelitas regresar a su tierra, reedificar su pueblo, volver a levantar las ruinas que habían quedado, poder poner en funcionamiento el servicio del santuario. Y tal es así que en diferentes tiempos israelitas fueron regresando hacia Jerusalén. Pero en el tiempo de la llegada de Esdras se encuentra con una triste realidad. En el capítulo 9, versículos 1 y 2, se nos muestra claramente cuál era la situación. Y era que el pueblo de Israel, y en especial manera los sacerdotes y levitas, aquellos que estaban encargados de oficiar en el templo, de ministrar las cosas sagradas, se estaban relacionando con otros pueblos, con otras naciones que circundaban a Jerusalén, con naciones paganas que no adoraban al Dios verdadero. Y cuando decimos que se habían relacionado, concretamente habían emparentado, tomando mujeres para ellos de las otras naciones como los cananeos, los amorreos, los moabitas, los amonitas, los egipcios, entre otras. Y los israelitas hacían conforme a las abominaciones de esas naciones. Y en especial manera, en el versículo 2 dice de manera específica que el linaje santo había sido mezclado con los pueblos de aquellas tierras. Esa era la situación por la cual desde el versículo 3 al 5 vemos que Esdras se angustia de tal manera que él dice que rasga su vestido, que arranca pelo de su cabeza, de su barba, y se queda sentado, angustiado en extremo. Y junto con Esdras se juntaron otros más que tenían el mismo pesar. Y se dice que Esdras durante varias horas estuvo en esa condición, angustiado. Y a la hora del sacrificio, dice el verso 5, a la hora del sacrificio de la tarde, se levanta de su aflicción, habiendo rasgado su vestido, su manto, se postra de rodillas, extiende sus manos a Jehová Dios y dice la oración que tenemos desde el verso 6 en adelante. Y este Esdras, que era un poderoso en la oración, aquí vemos una oración de confesión por las maldades, por las iniquidades del pueblo de Dios. Y yo quiero invitarte para que en algún momento tú estudies y leas con detenimiento esa oración de Esdras. Aunque no obstante queremos compartir algunos fragmentos. En el verso 6 dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Aquí vemos a Esdras orando a Dios, pero con reconocimiento de los pecados de Israel, de los pecados de aquellos que se habían apartado del Dios del cielo para emparentar con las naciones idólatras. En esa oración él reconoce que sus antepasados por esos mismos pecados habían sido entregados a los reyes de otras tierras, habían llegado al cautiverio. Ahora en el verso 10, Esdras dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. También Esdras en esa oración reconoce de que Dios ha sido piadoso, ha sido misericordioso para con ellos. Dios les ha dado respiro y la oportunidad de volver a su tierra, pero tristemente su pueblo está alejado de la presencia de Dios. En el verso 14
Dice, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Y en el versículo 15, terminando la oración, Esdras apela a la justicia de Dios. Él reconoce que por esos pecados no pueden presentarse delante de ese Dios santo. Tal es así que en el capítulo 10 de Esdras hay una reforma. Después de orar y de confesar los pecados de Israel, después de reconocer cuáles son puntualmente esos errores, hay una actitud de volver a los principios, a los mandamientos de Dios. Tal es así que cuando nosotros conocemos la voluntad de nuestro Padre Eterno, cuando conocemos los principios de su reino, es así que podemos reconocer cuáles son nuestros pecados e ir con confesión delante de su presencia en oración. Dios nos ha llamado para hacerle un pueblo santo, que viviendo en este mundo estamos para dar testimonio acerca de Él con nuestra vida. Pero no para vivir conforme a las normas de este mundo, no para relacionarnos con las personas de este mundo y que ellas sean una influencia negativa para nosotros. Y ante tal situación, Dios nos ha dejado un mensaje claro y definido que quiero compartirte en este momento. Dios te dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?